Bueno, buenos días y me uno a los saludos y a la bienvenida de los hermanos dominicanos aquí a la Universidad de Puerto Rico. Me toca presentar a un colega y un amigo, el doctor Carlos Colón de Armas, catedrático en el área de finanzas de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de esta facultad. Se especializa en temas de finanzas corporativa y mercado financiero. Ha publicado artículos académicos en diferentes áreas. Activamente publica columnas de opinión y de análisis en la prensa del país. Fue decano de nuestra facultad, vicepresidente ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento, subdirector ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y director de la Oficina del Tren Urbano. Y me veo obligado a decir que también es un excelente profesor de nuestra facultad y muy querido entre nuestros estudiantes. Sin más, los dejo con el color. Muchas gracias. Y yo tengo que comenzar por comentar que yo llevo cerca de 12 años viajando a la República Dominicana a dar un curso de inversiones anualmente en la que se llama oficialmente la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero que al igual que nosotros le decimos a la Universidad de Puerto Rico la YUPI, allá le dicen la Pucamaima. Mi desempeño ha sido prácticamente en la región de Santiago. Yo voy allá al recinto principal de la Pucamaima. Este semestre en particular se me pidió que diera el mismo curso también en el recinto de Santo Domingo. Así que de febrero a el mes de abril di un total de 8 viajes a la República Dominicana. Y la gente que me conoce dice que ya hablo como dominicano. Pero les confieso que yo, aunque soy aquí en Puerto Rico del área de Santurce, en San Juan, allá en República Dominicana me considero más ibaeño que de la capital. Pues bien, encantado de estar aquí. Comienzo por decirles que hace cerca de 3 semanas yo ofrecí una presentación bien parecida a la que voy a ofrecer aquí en el recinto de Santo Domingo de la Pucamaima, abierto al público, porque se me habló de que escuchaba mucho de Puerto Rico y de lo que estaba pasando en Puerto Rico y les interesaba conocer la situación un poquito para ver si tenía implicaciones por la situación también de República Dominicana. Así es que ese es el trasfondo. Puerto Rico es un lugar que en la mitad, a mediados del siglo XX, tuvo unos desarrollos enormes, un progreso fantástico. De hecho, hay estudios académicos que nos ponen al ritmo de los llamados tigres asiáticos en términos de nuestro crecimiento. Y a los puertorriqueños a veces se nos olvida que en aquella época de nuestra historia venían personas de otros lugares a Puerto Rico a aprender cómo hacer las cosas. Lamentablemente, hoy estamos en otra situación donde también estamos en la mirilla pública a nivel internacional, pero en este caso por razones no muy positivas. Yo entiendo que Puerto Rico no ha entendido muy bien las razones para su progreso y se lo atribuye a causas que no son las correctas, y que de igual forma no hemos sido cuidadosos en analizar las causas de nuestra situación actual. Y lamentablemente, es mi conclusión, estoy dando el final en lugar del principio, ¿no? El no tener una medida correcta de las causas para el progreso y de las causas para los problemas nos hace muy difícil resolverlos. Como preámbulo, yo quisiera dejar 2 pensamientos en la mente de ustedes. Primero, la importancia del análisis objetivo de los datos y la evidencia es irreemplazable. Y número 2, hay que ser extremadamente cuidadosos con la definición de los problemas. Porque si usted define los problemas inadecuadamente, está coartando el análisis. Porque muchas veces, si no definimos los problemas adecuadamente, predefinimos
la conclusión sin haber hecho el análisis adecuado. Con esa introducción, quiero darles un poquito de idea de lo que vamos a estar hablando. Como sé que hay personas en la audiencia que no conocen tanto de Puerto Rico como otras personas, pues pensé que era propio hacer un breve trasfondo de Puerto Rico. Les quiero dar una serie de datos sobre la economía de Puerto Rico desde 1948 al presente, entrar un poquito en la crisis fiscal de Puerto Rico y pensar si de verdad tenemos un problema de deuda o no, hablarles de la inversión y cómo la situación fiscal ha impactado a la inversión en Puerto Rico, hablar de la Constitución de Puerto Rico, que tiene unas disposiciones sobre el presupuesto que se han violado ante los ojos de todos los puertorriqueños. Un poquito comparar los datos de Puerto Rico con el resto del mundo y entonces unas breves observaciones de conclusión. En términos de Puerto Rico, para aquellos que no nos conocen tanto como los conocemos nosotros los que vivimos aquí, pues la geografía, y de hecho esta geografía incluso es motivo de controversia. Hay personas que han revisado el tamaño de Puerto Rico y dicen que no es exactamente ese que tradicionalmente decimos. Yo tomé esos datos de los documentos oficiales del gobierno que todavía ponen el tamaño de Puerto Rico así que las controversias no son conmigo, son con los que ponen los datos oficiales. Nuestra moneda, el dólar, ha hablado muy correctamente el amigo Reyes que no tenemos el tema del problema cambiario. En términos de ingreso personal por persona, el dato más reciente que tenemos, cerca de $18,000. Uno escucha diariamente a los analistas en Puerto Rico hablando de que los impuestos nos han traído inflación, pues la realidad es que los datos oficiales dicen que Puerto Rico está más cerca de la deflación que de la inflación, así es que los análisis muchas veces que uno escucha allá afuera no son conformes a los datos oficiales. En términos de la fuerza laboral, un poquito más de 1 millón de personas, total de empleados 994,000 es el dato más reciente, anual, una tasa de desempleo de 12.1 y una tasa de participación de 40%. Típicamente uno de los datos que se ofrece en un país es la población, pero en caso de Puerto Rico hay que ser un poquito más cuidadoso, porque la población de Puerto Rico ha tenido unos cambios importantes que hay que resaltar. Puerto Rico tuvo su máxima población en el año 2000 y luego del año 2000 ha ido reduciendo su población, entiéndese en parte porque es un efecto de la crisis y personas que han ido buscando horizontes fuera de Puerto Rico han reflejado ese dato. Así que estamos ahora mismo de una población que alcanzó un máximo de 3.8 millones de personas, estamos ahora en 3.4, un poquito menos de 3.5. En términos de breve historia de Puerto Rico descubierta en el segundo viaje de Colón, 19 de noviembre de 1943, y digo descubre entre comillas porque vivía gente en Puerto Rico ya en esa época, así es que descubre es una perspectiva histórica de quien escribió la historia, ¿no? Desde 1493 a 1898 Puerto Rico fue parte de España. En el 1898, parte de la guerra hispanoamericana, Estados Unidos invade Puerto Rico y Puerto Rico pasa a Estados Unidos con la firma del Tratado de París el 10 de diciembre de 1898. Ha habido una serie de eventos en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Una de las leyes más importantes es la ley Foraker de 1900, le sigue la ley Jones de 1917 y la Constitución de Puerto Rico en 1952. Un poquito para hablar de esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Esa ley Foraker que les mencioné fue la que estableció el dólar como moneda de curso legal en Puerto Rico, estableció el puesto de comisionado residente, que aquí nos representa en el Congreso de Estados Unidos, con voz pero sin voto, y fue la que estableció que entre los estados de Estados Unidos y Puerto Rico hay un mercado común que no puede estar interferido por barreras de ningún tipo, incluyendo a las arancelarias. En 1917, Puerto Rico, a través de la ley Jones, se le permite elegir nuestros legisladores. Se nos otorga la ciudadanía americana para los que residen en Puerto Rico, que más adelante en el 1941 se otorgó por nacimiento.
Desde 1898, con la firma del Tratado de París, pues estamos bajo el amparo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Desde 1917 podemos servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y aunque Puerto Rico pasa a ser parte de Estados Unidos en 1898, en aquel momento Estados Unidos no tenía impuestos al ingreso. La ley Foraker nos eximió de los impuestos, de los arbitrios existentes, y cuando en 1913 Estados Unidos adopta el impuesto al ingreso, pues se exime a Puerto Rico siguiendo esa tradición. Y entonces desde 1921 hay algún tipo de programa de incentivo contributivo que se le ofrece por el gobierno de Estados Unidos a las empresas multinacionales americanas. Y en 1948 empieza en Puerto Rico a elegirse el gobernador por voto directo de los puertorriqueños. Hay que también, cuando hablamos de Puerto Rico, lo que yo llamo un pequeño glosario, porque hay cosas que nosotros discutimos de día a día, pero si usted no es de Puerto Rico, a lo mejor se nos pierde en el proceso. Así es que esto a los puertorriqueños les va a parecer un poco, quizás, humorístico. Hay que hablar de la sección 936, que es una sección que fue la que estuvo vigente por mucho tiempo, que le ofrecía a las compañías multinacionales americanas que tenían operaciones en Puerto Rico unos beneficios contributivos. Esa ley en 1995 se decidió eliminarla, pero se concedió un periodo de 10 años para que su eliminación tuviera efecto y se terminó oficialmente en 2005. También hay que mencionar lo que se llama la ley de cabotaje. Esa es otra ley Jones, en esta no fue la del 17, fue la de 1920, y esa ley exige que todo trámite marítimo y aéreo entre dos puertos americanos tiene que ser en un barco de bandera americana. Así que si vamos a tener tráfico de mercancías de San Juan a, digamos, Jacksonville en Florida, pues tiene que ser un barco de bandera americana. Esa ley, sin embargo, no controla el tráfico entre un puerto extranjero y un puerto de Estados Unidos. Así es que se puede ir y venir de República Dominicana a Puerto Rico en un barco de bandera de cualquier país, porque no es puerto americano o americano. En Puerto Rico rige el salario mínimo que también rige en el resto de Estados Unidos. Actualmente estamos hablando de un salario de 7.25 por hora. Si usted usa una medida de una persona que trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, estamos hablando de un ingreso mínimo de $1,260 por mes como salario mínimo. Y en Puerto Rico hay un programa que se llama el programa de cupones de alimentos, un programa que viene de los Estados Unidos y que a las personas con problemas de recursos les permite ir a un colmado y obtener comestibles con una tarjeta electrónica que les brinda una cantidad de dinero para que puedan tener un mínimo de comida para subsistir. ¿Y por qué este glosario? Porque en la discusión económica de Puerto Rico, estos programas están siempre siendo parte de la discusión y dependiendo de quién usted escucha, pues son o no responsables de lo que ocurre en Puerto Rico. Cuando hablamos de la economía de Puerto Rico, yo siempre trato de usar este mapa, que es el mapa que yo entiendo que ilustra lo que los puertorriqueños en gran medida tienen en mente cuando hablan del desarrollo económico de Puerto Rico y cómo promoverlo. Es un mapa que tiene como premisa básica que para que nuestra economía se desarrolle tiene que venir dinero a Puerto Rico. Y es el mapa que sirve de base para el concepto de la competitividad de Puerto Rico. Y un poco hay que comenzar entonces a examinar los datos macroeconómicos, no las anécdotas, sino los datos macroeconómicos, para ver si la estrategia económica que ha seguido Puerto Rico, usando como premisa básica ese mapa, realmente ha tenido el efecto que todo el mundo piensa. En Puerto Rico hay que hacer una distinción entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Un poquito para repasar. Producto Interno Bruto, que es la medida que normalmente se usa a través del mundo entero para medir la economía de los países, es una medida de lo que se produce en términos de una región o un país.
es un concepto que está bajo el supuesto de un contexto geográfico. El Producto Interno Bruto contesta la pregunta: ¿qué se produjo allí, en ese país, en esa región, dentro de esas fronteras? El Producto Nacional Bruto, sin embargo, tiene un concepto de residencia. Nos contesta la pregunta: ¿qué produjeron los residentes de allí, de aquella región, de aquel país? Y aunque en el mundo entero se usa la medida del Producto Interno Bruto como la medida más frecuentemente citada, en Puerto Rico tenemos el problema de que hay una brecha grande entre lo que se produce aquí y lo que producen aquí los factores de producción local. Aquí estamos hablando de un Producto Nacional Bruto del orden de redondeado a 70,000 millones, cuando el Producto Interno Bruto es poco más de 100,000 millones de dólares. ¿Por qué la discrepancia? Pues la razón principal para la discrepancia son las ganancias de no residentes que producen en Puerto Rico. Y en gran medida estamos hablando de las empresas que han venido a Puerto Rico atraídas por esos incentivos. A través de los años, y aquí tenemos los datos de 1950 al presente. Por ejemplo, en el año 1950, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico era un poco más del 100% que el Producto Interno Bruto. El capital local, al no tener oportunidades aquí, incluso se iba de Puerto Rico. Años más recientes que tenemos el dato disponible, 2014, ahora cambió eso y ahora el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico representa alrededor del 67% de lo que se produce en Puerto Rico. Si lo queremos ver en términos históricos, de cerca de poco más de 100%, ahora Puerto Rico está del orden de 63-67%, representa el Producto Nacional Bruto del Producto Interno Bruto. Con esos datos realmente no hay mucho que podamos concluir, porque lo que estamos hablando es que en Puerto Rico se ha agrandado el pastel y tenemos un pedazo más pequeño de un pastel agrandado, y no sabemos si un pedazo más pequeño de un pastel agrandado es mejor que un pedazo grande de un pastel más pequeño. Hay que hacer otras comparaciones. Y entonces en Puerto Rico, para hacer la comparación hay que hacerlo per cápita para que pueda realmente compararse con otro lugar, y por razones obvias, aquí hay una comparación entre el Producto Nacional Bruto per cápita de Puerto Rico en el año 1970, que tengo el dato más reciente, más anterior, contra el Producto Nacional Bruto per cápita de los estados de Estados Unidos. Estamos hablando que en Puerto Rico, en el año 70, el Producto Nacional Bruto por persona equivalía al 33% básicamente del Producto Nacional Bruto por persona de los estados de Estados Unidos. Más de 40 años después, eso ha subido a 35%. Dependiendo cómo usted se sienta, pues ese adelanto de 3% de acercarnos a una economía desarrollada puede o no ser suficiente. En términos históricos, Puerto Rico en los 40 estaba en cerca del 20%, poco menos en el 50%. Fue subiendo, llegó a su pico en el 70, se quedó en 32.8, después bajó y nos hemos estabilizado donde ahora nuestro Producto Nacional Bruto por persona es del orden de 35% más o menos del que hay en Estados Unidos. Realmente, luego de la subida que tuvimos en los 40 y 50, no hay un progreso que se pueda observar donde Puerto Rico está realmente convergiendo a el nivel de ingresos por persona de una economía desarrollada. Otra forma de ver la economía es ver su tasa de crecimiento en el Producto Nacional Bruto. Y como notan, debido a la brecha que yo mencioné, pues en Puerto Rico los economistas preferimos usar el Producto Nacional Bruto en lugar del Producto Interno Bruto, porque realmente es la mejor medida de lo que pasa en la parte local de nuestra economía.
De hecho, ahora mismo hay una iniciativa en Puerto Rico de conformar nuestros medidores económicos a los del Fondo Monetario Internacional, y los que sabemos un poquito de la economía de Puerto Rico estamos bien preocupados porque esa medida de esa brecha y esa medida de lo que pasa localmente se nos puede perder, y eso es importante. De 1948 a 1979, Puerto Rico creció su Producto Nacional Bruto anualmente en términos reales a más de 5,5% anual. A esa es la tasa que me refería cuando hablaba de que es un crecimiento a la par con los crecimientos más robustos de muchos países asiáticos. Lamentablemente, luego del 80, ese crecimiento de más de 5,5% ahora está en menos de 1,5%, 1,28 para ser exacto. Y aquí es donde empieza la importancia del glosario. Lo que dice la gráfica, lo que dicen los datos, es muy diferente a lo que los puertorriqueños están acostumbrados a escuchar diariamente en la prensa del país. Lo que dicen los datos es que nuestra economía comenzó a debilitarse, no en esta década, no en la década anterior. Nuestra economía comenzó a debilitarse desde los años 70. Los dos programas que más dinero han traído a Puerto Rico son el programa de cupones de alimentos, que comenzó en el 74, y son la sección 936, que comenzó en 1976. Lo que eso nos dice es que nuestra economía empezó a debilitarse, no cuando terminó la sección 936, sino alrededor de cuando comenzó. Pero estemos claros, estoy hablando de una correlación, no de una causalidad. No estoy diciendo que una cosa causó la otra. Lo que sí estoy diciendo es que la observación que vemos todos los días en la prensa local, de que esta economía se debilitó porque terminó la sección 936 y eso causó la crisis que vivimos, no está respaldada por los datos oficiales que tenemos. ¿Cuándo empezó a regir en Puerto Rico el salario mínimo federal? 1983. El salario mínimo federal comenzó a regir en Puerto Rico prácticamente una década después que empezó la crisis económica y 18 años antes de que empezara la crisis fiscal. En estricta lógica, no hay forma y manera de adjudicarle causa y efecto al salario mínimo federal, ni al problema económico de Puerto Rico, ni al problema fiscal. En el glosario yo mencionaba la ley Jones, la ley de cabotaje de 1920. Para muchos en Puerto Rico esta ha sido la causa de nuestros problemas y una de las propuestas más importantes que se hacen hoy en día en Puerto Rico para arreglar la crisis es bajar un poco el salario mínimo federal, por lo menos a las menores de 25 años, y eximirnos de la ley de cabotaje. La ley de cabotaje empezó en 1920, 50 años antes, 54 años o 55 años antes de la crisis económica y 81 años antes de la crisis fiscal. Es bien difícil, en estricta lógica, que uno pueda adjudicarle causa y efecto a la ley de cabotaje para lo que nos pasa hoy en día. Y por la misma razón, buscar la solución ahí no nos va a llevar a salir de este problema que tenemos. Lo voy a saltar rapidito, pero hice la comparación con otras economías, en este caso Estados Unidos, para que no se me acusara de que estoy midiendo un problema que pasó en otros lugares. Antes del 80 crecimos más aceleradamente que Estados Unidos. Después del 80, aunque en Estados Unidos se debilitó el crecimiento, ahora están creciendo más que nosotros. Y mucha gente puede pensar que el debilitamiento de nuestro crecimiento es un fenómeno de corto plazo, de hace poco, de los últimos años. Pues no, yo hice el análisis por décadas. Y en los 50, en los 60 y en los 70, Puerto Rico creció más aceleradamente que la economía de Estados Unidos. Pero en los 80, en los 90, en la primera década de este siglo y en lo que va de la segunda, el crecimiento se revirtió y ahora los estados crecen más rápido que nosotros. El debilitamiento de nuestra economía
es un efecto de largo plazo que data desde los 70. Ese problema también se ha visto en el desempleo. Aquí tenemos los datos de desempleo desde 1970 al presente. En 1970 anualmente teníamos una tasa de desempleo de 10.3. A niveles anuales, en el 2015 el número es 12.1, si no recuerdo mal la gráfica, usando la serie hasta 2014 para conformar con los datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico, salvo en el 2000, que el número fue 10.2, de 1970 al presente la tasa de desempleo no ha bajado de lo que era en el 70. Con 9.36, sin 9.36, con salario mínimo, sin salario mínimo, con un partido en el poder, con el otro partido en el poder, con un partido en una rama y el otro partido en la otra, o viceversa. Y la tasa de participación, que era 47.9 en el 70, con excepción del año 2006, que estuvo por encima, nunca en otro año desde entonces ha estado por encima de 47.9. Así que ni medido por datos macroeconómicos, ni medido por empleo, aquí se ha visto un progreso significativo en la economía de Puerto Rico desde los años 70 al presente. William Baumol y Edward Wolff, dos economistas reconocidos. Siempre le comento a la gente que William Baumol todos los años está en la lista corta de premios Nobel de Economía y no se lo acaban de dar, pero es un candidato a ese premio. Y William Baumol es un economista que conoce mucho a Puerto Rico. Publicaron ellos dos un artículo en el 1996 y la premisa del artículo era la siguiente: ¿pero qué pasa en Puerto Rico que están creciendo tan rápido? Se parecen a los tigres asiáticos. Como ellos conocen de Puerto Rico, se preguntaron, en Puerto Rico, ¿el crecimiento se debe a las cosas únicas de Puerto Rico o se deben a factores tradicionales de economía? Y lo que hicieron fue desglosaron el crecimiento entre factores tradicionales y los factores que son típicos de Puerto Rico. Y miraron el Producto Interno Bruto, no el Producto Nacional Bruto. Entonces, de 1950 al 90, el crecimiento fue 4.17 anualmente en el Producto Interno Bruto. Y de ese 4.17, 3.75 se le atribuyeron a factores tradicionales de economía. ¿Qué son factores tradicionales? Educación, apertura al comercio, inversión. Entonces, desglosaron emigración, transferencias del gobierno federal, sección 936, y la aportación fue mínima. De hecho, también miraron otros subperíodos y consistentemente la sección 936, en el tiempo que estuvo vigente, fue la que menos aportó al crecimiento económico de Puerto Rico. Esto es un estudio hecho por dos académicos de fuera de Puerto Rico que contradice lo que en Puerto Rico diariamente escuchamos, y al día de hoy todavía hay personas buscando en la sección 936 el rescate de la economía de Puerto Rico, cuando los datos oficiales dicen que esa no fue la razón principal de nuestro crecimiento. En una columna hace un tiempo yo escribí sobre este estudio y titulé la columna "La gran tragedia de Puerto Rico", diciendo que los puertorriqueños tuvimos unos logros nuestros bien importantes a mediados del siglo XX, y por las peleas políticas entre los grupos no nos sentimos responsables de nuestro progreso y le atribuimos el progreso a factores externos a nosotros. Y es trágico cuando un pueblo se siente que no es responsable de su progreso, porque si tú no te sientes responsable de tus logros, tampoco te sientes que en tus manos está la solución a tus problemas. En años recientes, nuestra economía ha estado en negativo en términos de su crecimiento, con excepción del año 2012, en que hubo un pequeño crecimiento de 0.5. Una recesión
en términos de definición formal, se define como 2 trimestres corridos de crecimiento negativo en el Producto Bruto. Las cifras macroeconómicas de Puerto Rico se producen a nivel anual. Puerto Rico no tiene, como los países del resto del mundo, datos trimestrales en sus números macro. Por lo tanto, no sabemos cuándo ocurrieron 2 trimestres corridos en crecimiento positivo, pero es evidente que en algún momento del año 2012, la recesión que todo el mundo dice que empezó en el 2006, terminó en el 2012. Y la recesión que vivimos hoy es una recesión que empezó luego del 2012, no es la misma que estaba en el 2006. Hay quien no está de acuerdo con esa observación, hay quien dice que lo del punto 5 fue un resultado de unos fondos que llegaron por los programas ARRAS y que no es una verdadera medida de crecimiento económico, pero esos son los datos oficiales. Entonces, eso nos trae a la crisis fiscal y lo que está desplegado en todos los medios locales como internacionales es que Puerto Rico tiene un problema con su deuda pública. Y yo les invito a reflexionar sobre si Puerto Rico tiene realmente un problema de deuda. Puerto Rico tiene un presupuesto consolidado, estos son los números oficiales que están en la página de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se compone de 2 grandes bolsillos, por así decirlo. Está el Fondo General de 9.800 millones y el resto del presupuesto, que es el 66%. En primer lugar, hay que señalar que en Puerto Rico hay actividades que forman parte del gobierno que en otros lugares no son del gobierno. Por ejemplo, la generación de energía en Puerto Rico es una entidad pública, en otros lugares es una entidad privada. Y así por el estilo, si vamos al detalle del presupuesto. Así que hay que tener cuidado cuando miramos los datos de Puerto Rico. Hay un estudio famoso que hace Moody's, que compara la deuda pública de Puerto Rico con la deuda pública de los estados de Estados Unidos. Lo que pasa es que Moody's no siempre hace el ajuste. Y en la deuda de los estados de Estados Unidos no aparece energía eléctrica, porque eso allá son compañías privadas. No aparece acueducto, porque allá es a nivel de estados o de condados, no a nivel del estado. Y así sucesivamente. Así que muchas veces cuando medimos la deuda y nos asustamos con el nivel, nos olvidamos que las empresas privadas, llamados los famosos utilities, son altos usuarios de deuda, son highly leveraged, como se dice en inglés. Y en los estados eso no está contabilizado como parte de la deuda pública, pero en Puerto Rico sí, porque aquí es parte del gobierno. Así es que si medimos la deuda, podemos estar midiendo no la deuda, sino la intervención del gobierno en la economía. A nivel consolidado, el presupuesto dice que el pago del servicio de la deuda, no solamente los intereses que hablaba el viceministro, sino también el abono principal en este año que está corriendo, de acuerdo a los números oficiales, asciende a poco menos de 4.500 millones de dólares. Eso representa menos del 16% del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y la pregunta que hay que hacerse es, si el pago a la deuda representa el 16% del presupuesto, ¿cómo es que el problema es el 16% y no el resto, el 84%? ¿Por qué el problema es la deuda, que representa el 16% del presupuesto, y no decimos que el problema es el otro 84% del presupuesto? Hay un estudio que dice que nuestra deuda representa no el 16, sino el 42% de los ingresos. Lo que pasa es que ese estudio hizo una selección de los recursos. Y en lugar de usar el total de los recursos, usó el 34% de los recursos y lo comparó con el 92% del servicio de la deuda. Claro que le va a dar 42% a él, pero ese no es el número oficial. La deuda ha ido incrementando, pero en finanzas usted no analiza la deuda ni cualquier medida financiera en dólares, usted la pone en términos relativos.
Cuando usted pone la deuda en términos relativos, como por ciento del Producto Bruto, la gráfica cambia drásticamente. Aquí usted tiene a Puerto Rico bajando su deuda como por ciento del Producto Bruto, incluyendo estabilizándose en ese periodo. Porque la deuda aumenta la fracción, el numerador de la deuda. Pero si la deuda se usa para invertir en actividades productivas, el denominador, que es el Producto Bruto, también aumenta. Y la deuda se mantiene estable y no tiene problema. El problema es cuando usted usa la deuda para lo que no es. Y para eso tenemos que mirar el presupuesto. La línea azul representa los ingresos del Fondo General, la línea roja los desembolsos. Esto viene de los estados financieros auditados hasta el 2013, que sí están disponibles. Y en Puerto Rico hay una pelea por los estados financieros de 2014 y nadie mira los que están disponibles del 2013 para atrás. Esta gráfica me dice que del año 70 al año 2000, ese presupuesto estaba prácticamente cuadrado en términos de sus ingresos y sus desembolsos. Cuando empieza a aumentar el gasto, observe que la línea azul de ingresos sigue creciendo a su ritmo histórico. El problema no son los ingresos, es que el gasto se disparó. Y si lo queremos ver en detalle, aquí tenemos lo que pasó. 2001, breve recesión en Puerto Rico, el ingreso baja 80, el déficit casi 500. Luego los ingresos suben 7, 2, 7, hasta 11% un año. Pero aun cuando el ingreso está subiendo a una tasa robusta, el déficit se está disparando. El problema que nosotros tenemos es un problema de exceso de gastos. No es la 936, porque la 936 fue en el 2005, pero es que aquí estaba ya el problema manifestándose. Y no es la economía, porque si la economía está débil, los ingresos no están creciendo a un ritmo robusto. Pero aquí viene un descenso en los ingresos. ¿Y qué pasó ahí? Pues yo entiendo que ahí lo que pasó fue que empezó el gobierno formalmente a resolver un problema de gastos a través de impuestos. Ahí empezó el IVU y el resto, como dicen por ahí, es historia. Este año en particular, presente, de acuerdo a los datos en la página del Departamento de Hacienda, de julio a marzo, se han recaudado 261 millones más que el año pasado. Sin embargo, como el presupuesto ahora es mayor, cuando lo comparamos con el estimado de ingresos, estamos en 158 millones por debajo. Ya tengo a Milagritos un poquito ansiosa, así que voy a ir asaltando unas cosas por encimita. El problema en Puerto Rico, yo lo ilustro con este trabalengua. Dice el trabalengua, me han dicho un dicho que han dicho que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo hubiera dicho, estuviera mejor dicho que el dicho que han dicho que he dicho yo. Yo no conozco el autor de ese trabalengua. Estoy dispuesto a apostar que su autor se llama John Maynard Keynes. Porque todo el mundo que habla de los gastos públicos pone a Keynes como el ejemplo. Si el gasto deficitario fuese tan bueno para la economía, Puerto Rico sería un país paradisíaco. Pero Keynes no argumentó a favor del gasto. Keynes argumentó a favor de la inversión pública. Y lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos años es que por usar los recursos de deuda para gastar, dejamos de invertir. Milagrito no me va a dejar continuar, así que voy a hacer un recuento rápido, pero quiero enfocarme en una sola cosa, porque me parece bien pertinente. Los puertorriqueños nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto y que somos mejores que nadie en el hemisferio y que no tenemos que preocuparnos mucho.
Entonces yo hice el siguiente análisis. Ese es el Producto Nacional Bruto por persona en Puerto Rico más reciente, y ahí está el de República Dominicana. Pero República Dominicana ha estado creciendo a un ritmo bien robusto en los últimos años, y Puerto Rico ha estado en negativo. Así que la pregunta que yo me hice fue, si República Dominicana mantiene sus crecimientos bastante comparables a lo que ha tenido en los últimos años, y Puerto Rico hace lo que tiene que hacer y empieza a crecer, aunque sea un poquito, estamos en negativo, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que en 20 y pico, 30 años, si siguen las cosas como van, en Puerto Rico va a haber el mismo ingreso por persona que lo que hay en República Dominicana, y estaremos a la par. Dejé un montón de cosas por culpa de Milagrito, pero lo podemos tocar en el preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Recuerde que se van a recoger en las tarjetitas. Por favor, escríbalas. Es para ganar tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la crisis actual de Puerto Rico se debe a, en gran medida, un gran porcentaje de la población ha sido beneficiada y o respaldada a través de los cupones y no por la falta de política pública que involucre de manera eficiente un crecimiento económico, sostenible a largo plazo y de forma graduada? Yo nunca he creído que tener programas sociales es contrario al desarrollo económico de los países. Tener programas sociales es una muestra de ser una sociedad desarrollada y de primer mundo. Puerto Rico ha tenido momentos en su historia donde hemos sido, como dije hace un rato, modelo de crecimiento y hemos tenido éxito económico. Pero Puerto Rico fue siempre un lugar que se respetaba en los mercados financieros por hacer un buen uso de su deuda pública. Y la tradición en Puerto Rico es que en Puerto Rico el manejo de la deuda pública era sagrado y se usaba para invertir, no para gastar. Nuestra Constitución prohíbe tomar deuda para gastar. Entonces, toda persona, y yo me incluyo en ese grupo, y he hablado con personas de ambos bandos políticos, yo, al igual que cualquier persona que tuvo en un momento de su vida un rol protagónico en manejar la deuda pública y las finanzas de Puerto Rico, jamás pensamos que íbamos a vivir el momento de que un oficial del gobierno de Puerto Rico siquiera sugiriera la posibilidad de que no se pagaran los compromisos. Yo, cuando miro los datos económicos, me queda claro que el problema económico nuestro es que se ha desplomado la inversión. Y para poder invertir hay que tener acceso a los mercados financieros, porque la inversión no se puede pagar de contado. Que yo soy de los que sostengo, a veces creo que soy el único que sostiene, que la deuda hay que pagarla tal como está contratada. No porque yo quiera defender a los bonistas, y yo ahora voy a hablarlo en lenguaje vulgar, me importa un pito los bonistas. A mí quien me importa son los puertorriqueños, y para la calidad de vida de los puertorriqueños hace falta tener ese acceso a los mercados financieros. ¿Por qué?
Porque se nos olvida que hace un tiempo tuvimos aquí 5 días a la semana sin agua. La única forma de arreglar eso es mejor infraestructura de almacenaje y distribución de agua. Eso requiere inversión. Nuestras plantas de generación de energía dan pena de lo anticuadas que son. Y eso hay que modernizarlo. Y eso requiere inversión. Nosotros tenemos unos problemas de transportación bien significativos y tenemos que invertir para resolverlo. Y de eso que se trata el bienestar de los puertorriqueños. No es resolver un problema de presupuesto a corto plazo, no es proteger el gasto, es proteger la calidad de vida de los puertorriqueños. Y la calidad de vida de los puertorriqueños requiere que ese acceso a los mercados para poder invertir se mantenga disponible. Segunda pregunta. En términos de la proporción porcentual del gasto, ¿cómo está distribuido en el presupuesto anual? Bueno, la realidad es que no me lo sé de memoria, así que si le doy un dato no puedo usarlo, pero realmente cuando yo he visto el desglose de los gastos, hay que tener cuidado porque desde el punto de vista contable, pues por ejemplo se contabiliza como un gasto de educación el presupuesto del departamento, pero yo he hecho el análisis del departamento de educación y yo sé que se puede dar igual o mejor calidad de educación con menos presupuesto. Porque en lo que se ve en el presupuesto también hay desperdicio y mal uso de fondos. O sea, no es correcto pensar que cada dólar que se reduzca de un presupuesto es detrimental para los servicios. No. Hay servicios que se pueden mejorar sin tomar en cuenta el dinero, porque a veces el dinero se desperdicia. Hay programas que se crean, que se ponen como servicios sociales, pero realmente tienen otros propósitos, a veces hasta políticos. Así que hay que tener cuidado con lo que se pone en una clasificación contable, porque muchas veces lo que está detrás de eso suena bonito, pero no realmente es algo que va en servicio. Hay también desperdicio que no se puede descontar del proceso. Te piden en términos de tu opinión a qué atribuyes el crecimiento en el año del 2012. Tiene que ver con inversión. Y por eso es que hay gente que argumenta que eso fue debido a los fondos ARRA. Yo no creo que esa fue la razón, porque los fondos ARRA, en su gran mayoría, venían dedicados para gasto, no para inversión. Cuando uno mira esa época, hubo una serie de iniciativas que tuvieron algún tipo de énfasis en la inversión, que se volvió a desplomar otra vez. Pero yo creo que cuando uno mira hacia atrás, hubo un cambio en la política pública en términos de a qué se dedican los dineros públicos. Y cuando se cambió el presupuesto que siguió ese año, fue un presupuesto que empezó aumentando el gasto otra vez por casi 700 millones. Y no nos podemos olvidar que la degradación de nuestra deuda a nivel de chatarra ocurrió en febrero de 2014, que fue dentro del año fiscal 2013-2014, que fue un presupuesto que se aprobó desde su inicio con un aumento en gasto de casi 700 millones. Y yo creo que no fue casualidad que la degradación vino en ese mismo año fiscal. Así que hubo un cambio en política pública y yo creo que ahí está la razón de lo que vivimos hoy. Tengo dos preguntas adicionales por la misma persona. Te las voy a leer las dos, si acaso me pides que te las repita. ¿Cuál es el ingreso per cápita de Puerto Rico en paridad del poder de compra? No tengo ese dato. Ok, y la segunda pregunta. ¿Qué debe hacer Puerto Rico para recuperar la competitividad y atraer la inversión extranjera? Déjenme robarle un tiempo a Milagrito, no le digan nada. Paul Krugman
Premio Nobel de Economía, dice: la palabra competitividad no tiene significado alguno cuando se le aplica a las economías nacionales, y la obsesión con la competitividad es incorrecta y peligrosa. Paul Krugman dice eso. Michael Porter, el apóstol de la competitividad, dice: el único concepto significativo de competitividad a nivel nacional es productividad. La nueva teoría de productividad debe explicar cómo los países le ofrecen un ambiente favorable a las empresas de ese país. Yo creo, y por eso el mapa con el que empecé me parece el mapa incorrecto. Este es el mapa correcto. Yo creo que uno de los problemas en la política económica de Puerto Rico es pensar en competitividad de Puerto Rico. La competitividad que importa no es la competitividad de Puerto Rico, es la competitividad de las empresas que hayan en Puerto Rico su base de operaciones. No porque están aquí transitoriamente, sino porque aquí es donde sus oficinas principales se encuentran y porque son basadas aquí sus operaciones. Lo que Puerto Rico necesita es que las empresas locales desarrollen la capacidad para producir bienes y servicios que sean competitivos en mercados globales. Nuestra isla es pequeña, nuestro mercado es limitado, nuestras empresas tienen que salir hacia afuera. Hace poco yo tuve una conversación con un desarrollador y la conversación la tuve porque da la casualidad que está haciendo un desarrollo en República Dominicana y se me viene a quejar de que mira lo que yo he tenido que hacer con esta crisis. Ahora tengo que tener operaciones en Florida, en República Dominicana, estoy mirando Panamá y Cuba. Y yo le dije, por fin estás haciendo lo que tenías que hacer. Es una pena que lo hizo por la crisis. Pero que vengan inversiones a Puerto Rico, mientras más vengan mejor. Que vengan empresas a Puerto Rico a invertir, fantástico. Pero históricamente la estrategia que ha seguido Puerto Rico es favorecer el capital de afuera y como consecuencia de tener que favorecer el capital de afuera, han penalizado el capital local. No hay lugar en el mundo que se pueda desarrollar penalizando su propio capital, y eso es lo que ha hecho Puerto Rico. Pero como nos seguimos creyendo que esa fue la causa de nuestro progreso, seguimos añorando esas estrategias, cuando lo que debiéramos estar haciendo es cambiando esa estrategia económica. Pero para mí, a base de los datos, la economía es una cosa y la crisis fiscal es otra cosa. Le podemos dar ahora mismo al gobierno todos los ingresos que quieran el gobierno. Eso no va a resolver la crisis, porque no se reestructura el gobierno y el gasto para transferir los recursos a la inversión. Hasta que no se haga eso, no vamos para ningún lado. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Colón de Alma por esa presentación y al público por las excelentes preguntas.